El muñeco que lloraba sangre. El legado olvidado. Daniel llevaba semanas buscando una forma de escapar de la monotonía que lo consumía. La rutina del trabajo, la ciudad gris y las calles abarrotadas le habían robado toda la chispa que alguna vez tuvo. Por eso, cuando recibió la carta del notario anunciándole que había heredado una propiedad en un pueblo remoto, algo despertó dentro de él, una mezcla de curiosidad, esperanza y una inquietante sensación que no pudo explicar. La casa estaba situada en el pequeño pueblo de Valdeluz, un lugar olvidado por el tiempo, donde las leyendas se mezclaban con el viento y las sombras parecían cobrar vida al caer la noche. Al llegar, Daniel quedó impresionado por la estructura antigua, de madera oscurecida por el clima y ventanas que reflejaban un paisaje de árboles desnudos y cielos grises. La puerta principal se abrió con un quejido largo y profundo, como si le diera la bienvenida o una advertencia. En el interior, el aire estaba denso, cargado de un olor a humedad y polvo. Muebles cubiertos con sábanas blancas y viejos cuadros en las paredes parecían congelados en el tiempo. Mientras avanzaba por el pasillo, Daniel notó algo extraño en la sala principal. Sobre una mesa de madera tallada reposaba un muñeco antiguo, con ojos de vidrio y ropas gastadas. A simple vista, parecía un juguete común, pero algo en su expresión parecía humano, demasiado real. Se acercó y, al tocarlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El muñeco tenía una pequeña mancha oscura en uno de sus ojos, como una lágrima seca. Daniel sonrió nervioso y pensó que quizás solo era suciedad. Lo colocó en una estantería junto a otros objetos viejos que encontró, sin imaginar que ese muñeco sería la llave para desatar un oscuro pasado. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con fuerza y la casa crujía como si respirara. Daniel, sentado en la sala con una lámpara tenue, empezó a hojear un viejo diario que encontró entre los papeles del antiguo dueño. Las páginas amarillentas relataban la historia de una familia que vivió en esa casa hacía más de un siglo y, entre sus líneas, aparecía una leyenda inquietante sobre un muñeco maldito. Según el diario, la familia había sufrido una tragedia inexplicable. La niña menor, llamada Elisa, desapareció una noche y nunca más fue encontrada. Lo extraño era que, a partir de ese momento, el muñeco favorito de Elisa comenzó a mostrar signos extraños. Lágrimas de sangre aparecían en sus ojos y se escuchaban susurros en la casa cuando todos dormían. Daniel leyó con creciente tensión cómo la familia intentó deshacerse del muñeco, pero cada vez que lo sacaban de la casa, el objeto aparecía de nuevo en la misma mesa, como si tuviera voluntad propia. El diario terminaba con una nota escalofriante: si escuchas el llanto del muñeco, corre, porque el alma de Elisa busca venganza. Un ruido seco lo sacó de su concentración. Se volvió hacia la estantería y vio que el muñeco ya no estaba donde lo había dejado. En su lugar, había una pequeña mancha roja que parecía fresca. Daniel sintió un nudo en el estómago, pero trató de racionalizarlo. Tal vez el viento lo había tirado. Decidió que era hora de dormir. En la oscuridad, mientras intentaba conciliar el sueño, un leve sollozo comenzó a llenar la habitación. Era un sonido tenue, casi imperceptible, como el llorar de un niño. Daniel abrió los ojos de golpe y buscó la fuente, pero no vio nada. Pensó que su mente le jugaba trucos, hasta que el sollozo se hizo más claro y desgarrador. Se levantó, encendió la luz y caminó hacia la sala. Allí, sobre la mesa, el muñeco estaba nuevamente en su lugar, con los ojos vidriosos y una gota roja que parecía fresca en la mejilla de porcelana. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras una fría sensación lo envolvía. Intentó dejar la casa, pero la puerta principal no respondía, como si estuviera sellada por una fuerza invisible. El teléfono estaba muerto, sin señal ni línea. Atrapado en la casa con el muñeco que lloraba sangre, Daniel comprendió que algo mucho más oscuro que la realidad lo había alcanzado. Voces en la oscuridad. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada, pero en la antigua casa de Valdeluz, el tiempo parecía haberse detenido. Daniel se encontraba sentado en una de las desvencijadas sillas de madera de la sala principal, con la mirada fija en el muñeco que reposaba en la mesa frente a él. La lágrima de sangre en su ojo izquierdo parecía palpitar con vida propia bajo la débil luz de la lámpara, proyectando sombras alargadas que danzaban lentamente sobre las paredes desconchadas. El silencio era profundo, solo interrumpido por un leve sonido, un sollozo sutil, casi imperceptible. Daniel intentó convencerse a sí mismo de que era fruto de su imaginación, del cansancio acumulado por la mudanza y la incertidumbre. Pero el sonido se hizo más nítido, más claro,
como si una presencia invisible estuviera llorando a pocos centímetros de él. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, aunque sabía que nadie respondería. El muñeco, inmóvil y silencioso hasta entonces, emitió un susurro apenas audible. «Ayúdame». Daniel sintió como su corazón se aceleraba. No era posible, pensó, un muñeco no podía hablar. Pero la voz era clara, real, y provenía de ese pequeño ser de porcelana con ojos de vidrio. «¿Qué quieres?», se atrevió a preguntar, sin apartar la mirada. El muñeco volvió a susurrar, esta vez con más fuerza y desesperación. «No puedo descansar, no puedo descansar». Un ruido sordo proveniente del pasillo hizo que Daniel girara la cabeza rápidamente. La oscuridad parecía haberse espesado, como si la misma noche se hubiese colado dentro de la casa, oscureciendo cada rincón. De la penumbra emergió una figura pequeña y difusa, una niña de cabellos rizados y ojos grandes, que lo miraba con una mezcla de tristeza y súplica. Daniel tragó saliva, paralizado por el terror. ¿Eres Elisa?, preguntó, recordando las palabras del diario. La figura sintió lentamente y extendió una mano hacia él, tan pálida que parecía translúcida. «Ayúdame a encontrar paz», murmuró con voz de cristal. «Estoy atrapada aquí y no sé cómo escapar». El ambiente se volvió aún más frío. Daniel sentía que su piel se erizaba, que un viento helado recorría la habitación sin que ninguna ventana estuviera abierta. Quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. «¿Qué te sucedió?», logró decir finalmente. La niña dio un paso adelante y en ese instante la casa entera pareció cobrar vida. Los muebles crujieron, las paredes susurraron historias olvidadas y la luz de la lámpara comenzó a parpadear frenéticamente. La lágrima de sangre del muñeco se deslizó lentamente por su mejilla, como si el dolor se hiciera visible. «Me llevaron», susurró la niña. «Me separaron de mi familia y me encerraron en esta casa, donde la oscuridad no tiene fin. El muñeco es todo lo que quedó de mí». Daniel sintió una mezcla de compasión y miedo que le nubló el juicio. Se levantó con dificultad, intentando comprender cómo podía ayudar a aquel espíritu atrapado entre la vida y la muerte. Recordó entonces la advertencia que había leído en el diario: «No lo mires fijamente al llorar, no repitas sus palabras». ¿Pero qué significaba eso? ¿Y cómo podía ayudar si no sabía qué hacer? El sollozo del muñeco se intensificó, convirtiéndose en un llanto lastimero que retumbaba en sus oídos. De repente, el símbolo extraño que había visto dibujado en el diario apareció grabado en la espalda del muñeco, reluciendo con una luz tenue y siniestra. Daniel intentó tocarlo, pero sus dedos se detuvieron justo antes de rozar la superficie. La figura de la niña comenzó a desvanecerse lentamente, como si el tiempo mismo la reclamara de vuelta. «No me dejes», susurró con un hilo de voz. «Necesito que alguien rompa la maldición». Entonces, la casa se sacudió con violencia. Un estruendo ensordecedor hizo que los cristales de las ventanas temblaran y una ráfaga de viento apagó la lámpara. Daniel quedó sumido en una oscuridad absoluta, donde solo podía escuchar el eco de sus propios latidos y el llanto de aquel muñeco maldito. Durante largos minutos permaneció inmóvil, hasta que la luz volvió poco a poco y con ella la figura fantasmal de la niña había desaparecido. El muñeco, sin embargo, seguía allí, con sus ojos vidriosos y la lágrima de sangre que parecía haber aumentado. Daniel sabía que no podía quedarse más tiempo en esa casa sin respuestas, pero tampoco podía abandonarla sin antes descubrir la verdad oculta en aquel lugar. Decidió entonces que al amanecer buscaría al único habitante del pueblo que aún recordaba esas leyendas antiguas, don Matías, el viejo relojero que vivía en el borde del bosque, un hombre que, según decían, había visto cosas que nadie más se atrevía a contar. Con la mente llena de preguntas y el corazón cargado de miedo, Daniel se preparó para enfrentar una noche más en aquella casa donde el tiempo y la realidad parecían doblarse, atrapándolo en un oscuro juego de sombras y llantos. El secreto de don Matías. El sol se asomaba débilmente tras las montañas cuando Daniel cerró la puerta de la vieja casa con una mezcla de temor y determinación. La noche anterior había sido una de las más largas de su vida, plagada de susurros, visiones y el llanto constante del muñeco que parecía no querer abandonarlo ni un instante. Con paso firme pero nervioso, emprendió el camino hacia el pueblo de Valdeluz, un lugar pequeño y silencioso que parecía detenido en el tiempo.
Sus calles de piedra y casas de madera envejecida estaban salpicadas de flores marchitas y carteles desgastados que anunciaban eventos olvidados. Después de preguntar a un par de lugareños con miradas esquivas, Daniel encontró la casita de don Matías al final de una calle empedrada, casi junto al bosque. La vivienda era una construcción antigua, con relojes de pared de todos tamaños adornando la fachada y un jardín lleno de flores silvestres. Con un nudo en la garganta, Daniel tocó la puerta. La abrió un hombre de avanzada edad, con ojos profundos y arrugas que contaban historias, vestido con una camisa a cuadros y pantalones gastados. ¿Eres Daniel?, preguntó con voz grave. Me esperaba. ¿Cómo sabe mi nombre?, respondió sorprendido. Aquí nadie olvida, joven. Y menos cuando se trata de la casa del muñeco que llora sangre. Don Matías lo invitó a pasar y le ofreció un asiento junto a una chimenea apagada. De una caja de madera sacó varios documentos, fotos y objetos antiguos. He vivido aquí toda mi vida, comenzó, y desde niño escuché las historias sobre Elisa y su muñeco. Nadie ha podido liberarla, y quienes han intentado hacerlo han pagado un precio alto. Daniel escuchaba con atención mientras el relojero le contaba sobre la tragedia que había marcado para siempre a Valdeluz. Elisa, una niña de apenas 8 años, había desaparecido sin dejar rastro, y la familia se había consumido en la desesperación. El muñeco era un objeto que Elisa amaba profundamente, y se decía que su alma se había unido a él después de la desaparición. El símbolo que viste, continuó don Matías, es un sello antiguo, usado para contener espíritus. Pero algo salió mal. En lugar de atrapar el alma de Elisa, selló una maldición que ha hecho que su espíritu quede atrapado, sin poder descansar ni liberarse. Daniel recordó la advertencia del diario y las palabras de la niña. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó con voz firme. Necesitas romper el sello, dijo el anciano. Pero no es tan simple. El sello está ligado a la casa y al muñeco, y hacerlo sin el ritual adecuado podría liberar algo peor. Don Matías sacó un libro polvoriento con símbolos extraños y dibujos de rituales. Este libro contiene lo que queda del saber antiguo de mi familia, explicó. El ritual requiere 3 elementos: la luz de una vela de cera pura, agua bendita y una oración especial que solo debe pronunciarse en el momento justo, cuando la luna esté en cuarto creciente. Daniel asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que debía intentar aquello, que la única forma de acabar con el tormento de Elisa y liberar el muñeco era enfrentando el misterio de frente. Esa noche, volvió a la casa con el libro en mano, una vela encendida y un pequeño frasco con agua bendita que don Matías le había dado. La casa parecía más oscura que antes, como si la misma sombra esperara su regreso para acecharlo. El muñeco seguía en su lugar, con la lágrima de sangre brillante y los ojos fijos en Daniel. Con voz temblorosa comenzó a recitar la oración del libro, mientras pasaba el agua bendita sobre el sello del muñeco y la luz de la vela iluminaba cada rincón de la sala. De repente, un viento helado apagó la vela y la habitación se sumió en la más absoluta oscuridad. Una risa baja y cruel resonó entre las paredes y la figura de la niña apareció una vez más, esta vez con una expresión que no era de súplica, sino de furia. No lo lograrás, dijo con voz que parecía un eco. Nadie puede romper mi prisión. Daniel sintió que la oscuridad lo envolvía, que la casa misma se convertía en un laberinto donde las sombras tenían vida propia. Pero no iba a rendirse. Con todas sus fuerzas encendió nuevamente la vela, levantó el frasco de agua bendita y continuó el ritual. El muñeco comenzó a temblar y las lágrimas de sangre se convirtieron en un río oscuro que manaba de sus ojos, formando charcos en la mesa y goteando lentamente al suelo. La risa se transformó en un grito desgarrador que retumbó en cada rincón de la casa. De pronto, un destello de luz rompió la oscuridad y la figura de Elisa apareció delante de Daniel, esta vez con rostro sereno y ojos brillantes. Gracias, susurró antes de desvanecerse en un haz de luz. El silencio volvió a la casa, pero algo había cambiado. El muñeco estaba ahora inerte, sin lágrimas ni brillo en sus ojos, y la sensación opresiva que antes dominaba el lugar parecía haberse disipado. Daniel respiró profundo, agotado pero aliviado. Sabía que había enfrentado lo desconocido y, por ahora, la maldición parecía haber sido rota. Sin embargo, mientras recogía sus cosas para salir, una sombra cruzó rápidamente detrás de él y un susurro apenas audible dijo: «Esto no ha terminado».
la sombra que permanece. Después de aquella noche infernal, Daniel creyó que finalmente la pesadilla había terminado. El muñeco, ahora frío y silencioso, y la casa, menos opresiva, parecían signos claros de que la maldición de Elisa se había disuelto. Pero en el fondo de su mente, una inquietud persistente le recordaba que algunas sombras no desaparecen tan fácilmente. Decidió pasar la mañana limpiando y ordenando la casa, intentando devolverle algo de vida a ese lugar que parecía atrapado entre el pasado y un presente oscuro. Sin embargo, mientras retiraba un viejo tapete, notó algo extraño en el suelo, una pequeña grieta, apenas visible, desde donde emanaba un frío intenso. Agachándose, tocó la grieta y sintió un leve movimiento debajo. El corazón le dio un vuelco cuando escuchó un susurro, tan bajo que casi no podía distinguir las palabras, pero que helaba la sangre. No. Te has ido. Era la voz de la niña, Elisa. Daniel retrocedió, sintiendo como una presencia invisible lo observaba. La grieta comenzó a expandirse lentamente, como una herida que la casa no podía ocultar. Desesperado, intentó ignorarlo y salir, pero algo lo detuvo. Una ráfaga de viento cerró de golpe la puerta principal y las ventanas. La casa había vuelto a cerrarse sobre él, y esta vez no había luz que pudiera disipar la oscuridad. En la penumbra, el muñeco, olvidado en una esquina, volvió a cobrar vida. Sus ojos de vidrio brillaron con un rojo intenso, y la lágrima de sangre reapareció, gruesa y caliente como antes. Lentamente, el muñeco giró su cabeza para mirar directamente a Daniel, quien sintió que un miedo antiguo lo paralizaba. La figura de Elisa emergió de la grieta, esta vez sin sombras, pero con una mirada vacía y fría como el hielo. «No puedes liberarme», dijo con voz firme. «El sello solo atrapó mi alma, pero despertó algo peor». De la grieta surgió una sombra amorfa, una presencia oscura que crecía y se expandía por toda la casa, llenándola de un aire tóxico y pesado. Daniel entendió que al romper el sello había liberado algo mucho más peligroso, un mal antiguo que se había escondido en la oscuridad durante siglos. Sin saber qué hacer, corrió hacia la puerta, pero era inútil. La casa ahora era una prisión viviente, con paredes que se movían y espacios que cambiaban sin razón aparente. La sombra lo perseguía, susurrándole secretos y promesas de destrucción. En su desesperación, Daniel recordó las palabras de don Matías y el libro de rituales. Corrió hacia la chimenea y comenzó a buscar algún símbolo, algún amuleto o pista para enfrentarse a esa nueva oscuridad. Entre las cenizas encontró un pequeño medallón con un símbolo similar al sello del muñeco. Con el medallón en mano, empezó a recitar una oración de protección que el relojero le había enseñado, mientras la sombra se acercaba cada vez más. La casa temblaba y el suelo se agrietaba, pero Daniel mantuvo la fe y el valor. Una luz intensa emergió del medallón, quemando la oscuridad y haciendo retroceder a la sombra que gritaba con furia. El muñeco cayó al suelo, inerte, y la figura de Elisa volvió a aparecer, esta vez sonriendo con gratitud. «Gracias», susurró antes de desaparecer definitivamente. Con un último estruendo, la casa dejó de temblar y el aire volvió a ser cálido. Las ventanas y puertas se abrieron por sí solas, liberando a Daniel de la prisión. Al salir al amanecer, Daniel miró hacia atrás una última vez. La casa parecía ahora solo una vieja construcción olvidada, sin sombras ni susurros. Pero mientras caminaba hacia el pueblo, una gota roja cayó de entre sus dedos, una lágrima de sangre del muñeco, que aún no estaba listo para dejarlo ir. Fin. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos que te pongan los pelos de punta, no olvides seguirme en Spotify y en YouTube. Búscame como Historias de Terror y suscríbete para no perderte ningún capítulo nuevo. Gracias por acompañarme en esta aventura oscura. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.